Buena tarde, mi nombre es María Consuelo Montoya y hago parte de la corporación SEAN. En el día de hoy quiero hablarles sobre un tema que también es muy importante y es sobre las políticas agrarias en tiempos de contingencia. Recordarán ustedes que desde el año 2017 fue aprobada en la Asamblea Departamental la Ordenanza 44, que busca impulsar los distritos agrarios supramunicipales. Y también el año pasado se aprobó la Ordenanza 19, por medio del cual se establece la política de agricultura familiar, campesina y comunitaria. Estos dos asuntos son básicos para este momento que estamos viviendo, y en ellos se resalta dos asuntos sobre los cuales quiero hacer énfasis en este momento. Es el tema de la seguridad alimentaria y el tema de la soberanía alimentaria. Dos palabras que se parecen pero no son iguales. Y quiero retomar para iniciar palabras de Kofi Annan, que fue quien estuvo al frente de la ONU, y en el 2002 pronunció estas palabras: el hambre perpetúa la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus potencialidades y contribuyan al progreso de sus sociedades. Es decir, se está haciendo énfasis en lo que ya es conocido, que el derecho a una alimentación es un derecho fundamental. Sin embargo, es también conocido, y para ese momento de 1996 se hablaba de que en el mundo habían 820 millones de personas que habían muerto de hambre, y se siguen muriendo de hambre miles de millones de personas. En la actual contingencia ha sido supremamente visible cómo las personas que no tienen acceso a alimentación tienen una manifestación inmediata, pues porque el hambre de inmediato produce una reacción. Y también sabemos entonces que estas políticas de distritos agrarios y de agricultura familiar campesina pueden pasar sin pena ni gloria por parte de las autoridades como tal, si no hay quienes tengan la conciencia de qué son y para qué sirven. Quisiera entonces expresar que tanto el tema de seguridad como de soberanía, sobre todo el de soberanía, están implícitas en ambas ordenanzas. Digamos, es el corazón, es el centro de estas dos ordenanzas. Y para que sepamos entonces qué diferencia hay entre una y otra, empecemos entonces por el tema de la seguridad alimentaria. Este tema de la seguridad alimentaria pues ha sido un tema debatido mundialmente, y en especial la ONU ha recreado durante las conferencias que ha hecho a nivel mundial y con los países que hacen parte este tema de la seguridad alimentaria. Entonces, por la década de los 70 se empezó a hablar de seguridad alimentaria, y cuando se empezó a hablar de esto se hablaba de que era un asunto que tenía que ver con garantizar producción y disponibilidad de alimentos, ¿cierto? No importaba de dónde viniera, ni cómo estaba ese alimento, ni cómo se producía ese alimento. A ese instante lo que era importante era saber que había una producción y que había una disponibilidad de alimentos. Luego en la década del 90 ya se pasó con otros temas, y es de que no solamente era cualquier alimento, sino que fuera un alimento que tuviera garantías de esa seguridad del alimento, de la calidad, de ser un alimento digamos que no tuviera contradicciones o que no produjera efectos en la salud, y se hablaba pues de la inocuidad de los alimentos. Finalmente, más avanzados en los 90 y ya digamos como establecidos ya oficialmente por la ONU y por la FAO, se habla de que entonces estos alimentos se facilite que tenga un acceso físico y económico suficiente, seguro y nutritivo. Aquí ya le están adicionando entonces otros elementos, y sigue prevaleciendo el asunto de que haya accesibilidad, es decir, que haya alimento y que haya digamos también acceso económico. Entonces, frente a esto, si bien se ha avanzado, y digamos es una búsqueda porque las personas tengan la seguridad o tengan el acceso a los alimentos,
Acá cada vez entonces se involucran otros elementos, pero hay algunos que para las mismas comunidades indígenas no es suficiente, y entonces aparece una organización que representa o que aglutina diferentes organizaciones campesinas del mundo, que es Vía Campesina, y se habla entonces desde muchos lugares, pero uno en concreto desde sobre soberanía alimentaria. Y sobre soberanía alimentaria entonces se hace una declaración en el 2007 que se llama la Declaración de Neleni, y que estipula lo siguiente: que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Porque recordemos que parte de los monopolios que se mueven en el mundo es el monopolio de los alimentos, y alrededor de ese monopolio pues está en los sistemas productivos los monopolios sobre productos químicos para atacar enfermedades, plagas y demás, abonos y todo lo que en el campo de la producción se requiere, pero también monopolios en la producción tipo monocultivos y monopolios para la transformación. De hecho, entonces los alimentos que se consumen en el mundo tienen pues una variedad, así digamos su base como tal sea la producción natural en campo. Sobre estos dos elementos, entonces, sobre la seguridad y la soberanía, pues entonces estamos hablando de que se requiere no solamente que hayan alimentos, sino que se pueda garantizar que los pueblos como tal tengan derecho a una alimentación sana, nutritiva, y que vaya acorde con su sistema y con sus modos de vida y culturales. Por lo tanto, habrá muchos productos que no son comerciales, pero que siguen siendo la base alimentaria, gastronómica de muchos de nuestros pueblos. Les quiero entonces reiterar que en este tema de distritos agrarios y en el tema de agricultura familiar campesina, el tema de la soberanía es sustancial, y en tiempos de contingencia como los que estamos viviendo es absolutamente necesario tener claridad sobre ellos y saber que estas políticas se deben cumplir y hacen parte, digamos, de las bases sobre las cuales nosotros podemos exigir elementos como, por ejemplo, que es evidente que en las áreas urbanas donde está habiendo desabastecimiento en poblaciones vulnerables porque no se cumple uno de los principios que supuestamente traía la seguridad alimentaria, y es el ingreso económico. Ahí se quiebra precisamente ese concepto, porque si no tengo ingreso económico, entonces no puedo acceder a alimentos. Y en este momento se requiere que la cadena productiva con los usuarios, en este caso los más vulnerables que no tienen acceso económico, pues entonces puede haber una forma de que el Estado colombiano, desde la nación, los departamentos y los municipios, en cabeza de alcaldes, gobernadores, puedan hacer compras públicas directamente a las organizaciones campesinas y puedan entonces abastecer a estas poblaciones, pero adicionalmente que puedan haber otras formas de acceso, sobre todo para la población que, teniendo posibilidades de compra, pueda hacerlo directamente también a las organizaciones que en cada municipio están, en la mayoría de municipios colombianos, especialmente en los de Antioquia y concretamente en los del oriente antioqueño. Todos hay niveles de producción importantes que pueden abastecer ese círculo, ese circuito local. No se justifica, por ejemplo, en este momento que el gobierno nacional esté hablando de importar alimentos, y no se justifica tampoco que la contratación estatal esté haciendo compras a intermediarios cuando lo puede hacer directamente a organizaciones en su propia localidad y abastecer de inmediato y con mucha rapidez el desabastecimiento que se está presentando en las áreas urbanas. Entonces este es un momento muy crucial para que las políticas agrarias que tenemos, y sobre todo las que hemos construido desde la base, las hagamos viables
visibles y las podamos reafirmar como un derecho tanto para que haya alimento para todos, pero también en la cadena productiva y que básicamente se sostiene sobre la base de la agricultura familiar campesina. Este es un mensaje para todos ustedes, mucha solidaridad en este momento y ojalá que podamos establecer que las redes locales de producción alimentaria son suficientes y de mucha calidad y que podamos entonces efectivamente propender por un desarrollo diferente, que es el cuestionamiento que hoy tenemos que hacer. ¿Qué clase de desarrollo era el que estábamos teniendo y qué clase de desarrollo es el que queremos y necesitamos? Muy buena tarde, un saludo para todos, un abrazo.